El Perú ha sido uno de los pocos países que se ha animado a dar una legislación sobre el tema, pero creo que a estas alturas muchos coinciden en que no era suficiente que hubiese una reglamentación de la consulta previa, que se requerían otras medidas que estuviesen acompañando, empezando por el tema de una adecuada institucionalidad estatal, que hubiera además el reconocimiento de otros derechos que tenían que ver con los pueblos indígenas. Esto se ha ido dado o se viene dando progresivamente, seguro que para algunos dirían muy lentamente, pero lo cierto es que eso, mientras no esté de algún modo resuelto, es como una suerte de mesa coja, ¿no? O sea, una mesa para que funcione tiene que tener todas las patas de algún modo que estén en buena posición y no es el caso, ¿no? Entonces no basta con una normativa sobre consulta previa. Yo he hecho en falta todo el tema de capacidades para llevar a cabo el proceso de consulta previa. En segundo lugar, yo diría que hay un tema de que no se comprendió bien qué significaba la consulta previa. Y en tercer lugar, tiene que ver con una voluntad de política, una voluntad en este caso del Estado. Cuando digo lo primero me refiero a capacidades, me refiero que a mi modo de ver en el Estado no había la debida, el debido entendimiento, las debidas capacidades de sus funcionarios para entender qué cosa era este proceso de consulta previa. Y si bien es cierto, este es un tema sobre todo de responsabilidad de los funcionarios públicos, también hay que reconocer que desde el otro lado, o sea, del otro sector, que en todo caso actúan como asesores, o sea, lo que se denomina la sociedad civil, a mi modo de ver, tampoco había el debido entendimiento a este tema. Creo que lo que ha habido en estos 2 años ha habido una suerte de aprendizaje forzado, en unos más, en otros menos, pero eso es un factor que de algún modo influye. Lo segundo que mencionaba es el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, para que esto funcione, se tienen que dar una serie de condiciones adicionales, ¿no? Y hay que reconocer que todavía en el Estado peruano esto no viene dándose como es debido, ¿no? O sea, todavía tenemos un débil viceministerio de interculturalidad que por más esfuerzo que pueda haber allí y buena intención que pueda haber allí, eso no es suficiente, no tiene reconocimiento debido. Todavía este tema de los pueblos indígenas se le ve como un tema marginal. Entonces, mientras no haya una sólida institucionalidad allí, esto no va a funcionar. Y el tercer punto tiene que ver con la voluntad, ¿no? Se requiere una voluntad consistente de parte de los hacedores de política pública y a mi modo de ver esto no ha sido tan evidente, ¿no? Creo que aquí todavía no se toma conciencia de lo que significa el tema de los pueblos indígenas. Se pensó que con la consulta previa era suficiente, pero creo que es más que eso. En general se asumió por muchos de los actores que la consulta previa era una suerte de procedimiento de negociación, un procedimiento en el cual se trataba de informar a los afectados sobre las medidas que se iban a implementar. Y cuando yo digo que no se comprendió la consulta previa, me estoy refiriendo a que no se asumió en toda su dimensión que era sobre todo un proceso de diálogo intercultural. Por lo tanto, eso no necesariamente tenía que haber un acuerdo. Por lo tanto, eso significaba que producto de ese diálogo se iba a producir una suerte de reacomodo, de transformación de la relación entre los consultantes y los consultados. Eso es en buena cuenta el diálogo intercultural, no es un tema solamente de que hablo en el idioma del pueblo indígena que está siendo consultado, ¿no? O utilizo palabras sencillas, ¿no? Bueno, eso todavía está en un proceso de aprendizaje, eso todavía no se comprende en toda su dimensión, ¿no? Todavía se siguen usando categorías desde un lado, ¿ya? Que son de la cultura, vamos así decirlo, dominante, y no se incorpora el sustrato de las otras culturas, ¿no? Entonces eso como que todavía está muy, pero muy difícil de asumir. Lo que pasa con el lote 9192 yo creo que es
una situación, vamos así decirlo, emblemática de lo que puede pasar en otras zonas del país, donde ha habido, digamos, una intervención desmedida de industrias extractivas, generando un impacto, un daño ambiental y social, que cuando ahora se intenta, con la mejor buena intención, digamos, reiniciar otra etapa, los pueblos afectados dicen, pero primero corrijan, remedien esta situación que causaron quienes vinieron antes que ustedes. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando allí, ¿no? O sea, lo que vienen demandando los pueblos indígenas afectados allí es primero corrijan esta situación, ¿no? Hay una serie de daños sociales, ambientales, y creo que mientras eso no se levante, va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo un proceso de consulta previa, ¿no? La consulta previa es sobre todo creación, entre otras cosas, de un clima de confianza. ¿Ya? Y la confianza se puede crear en la medida en que se vea esta voluntad de querer mejorar el daño causado. ¿Ya? Eso va a pasar a mi modo de ver en otras zonas del país. Por eso que creo que habría que tener mucho cuidado cómo se maneja esta situación, porque la señal que se da en otros lugares va a ser justamente significativas. En principio debiera hacerlo, no tenemos opción. O sea, digamos, el Perú, como los otros países latinoamericanos, tiene, digamos, esta situación en la cual depende de la explotación de las industrias extractivas para generar recursos, pero eso no debiera significar la afectación de derechos fundamentales. O sea, eso debiera ir de la mano. Entonces, digamos, la apuesta debe ser por encontrar una manera como compatibilizamos eso. ¿Ya? Y creo que allí es donde no se ha hecho suficiente. Me parece que cuando uno hace el balance, como que más se ha priorizado todo el tema de la exploración de los recursos naturales y descuidado el tema de los derechos fundamentales. Creo que esto hay que reequilibrarlo. Y esto va más allá de las ideologías, más allá de los gobiernos, porque uno puede encontrar un gobierno tipo el de Bolivia o tipo el de Ecuador, que en esto tiene la misma política que el gobierno peruano. ¿Ya? En ese sentido, creo que hay que encontrar una manera cómo se da este balance. Y aquí no hay secretos, ¿no? La única manera como se puede encontrar ese balance es que estos pueblos puedan ser consultados, tengan sus voces, cómo se puedan expresar en ese momento, que no vengan otros a hablar por ellos.